Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy estamos aquí porque tenía ganas de hablaros de un juego. Hoy os hablaré de un juego tipo Eurogame, con temática de animales. Además, se trata de un juego con una muy buena presentación en cuanto a sus componentes, materiales, ilustraciones y también por su relación precio-producto. Un juego que tiene como elemento principal sus cartas y la verdad es que tiene un montón de cartas y muy variadas. El objetivo de este juego es desplegar esas cartas en nuestra zona, en la zona de la mesa que va a ser la zona de juego de cada jugador, aprovechándonos además de sus diferentes habilidades y tratando de conseguir los combos que nos pueden ofrecer al utilizarlas, bueno, unas en combinación con las otras. En definitiva, hoy quiero hablaros de un juego con una propuesta muy bien trabajada, muy bien presentada, que cuenta además con varias expansiones que mejoran el juego base y que desde hace ya pues al menos 5 años es un éxito total a nivel internacional. Pues os estoy hablando del juego Everdell. ¿O era Wingspan? Bueno, la verdad es que los dos juegos responden a la descripción que acabo de hacer. Y entonces ahora, pues ¿qué hacemos? Porque yo os iba a hablar de un juego y resulta que todo lo que acabo de introducir describe perfectamente a estos dos. Bueno, pues ya que estamos con estas, que se nos han colado los dos, cuando parece que solo íbamos a hablar de uno, pues vamos a comparar estos dos juegos para, bueno, que cada uno pueda ver las características principales y quizá escoger uno de los dos si está pensando en comprar alguno de estos juegos. Nosotros también, al final de este vídeo, escogeremos uno de los dos. Estos juegos, como decía, llevan ya varios años en el mercado y lo que pretendemos hacer es hablar de estos juegos especialmente a aquellos que están empezando y que van a escuchar mucho hablar de estos dos juegos. En la BGG además aparecen muy bien clasificados en diferentes categorías, como haremos ahora, y es normal plantearse la compra de estos juegos. Son mucho más parecidos de lo que se podría pensar en un principio, muy parecidos, responden a esa descripción que os decía al empezar este vídeo. Los dos responden perfectamente a esa descripción, pero también tienen algunas diferencias que pueden hacer que a unos de vosotros os guste más uno y a otros pues os guste más el otro. De todas maneras, antes de entrar en más detalles con la comparativa de estos dos juegos, lo que quería hacer es que destacar que nosotros hemos jugado a los dos juegos base y además a todas las expansiones, tanto de Wingspan como de Everdell. Y también en partidas a diferente número de jugadores, incluyendo los modos en solitario y partidas a 2 o a más de 2 jugadores. Los dos juegos los tenemos en nuestra ludoteca, se va a quedar en ella sin ninguna duda, pero hay uno de ellos que destaca sobre el otro en estos momentos en nuestra colección. Pero antes de saber cuál es, que os lo diremos a lo largo de este vídeo, vamos a conocerlos un poco con detalle, cada uno de ellos. Pero antes incluso de entrar con los datos básicos de estos dos juegos, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a fijarnos en la editorial que los publica en español, que es Maldito Games. Una editorial que en Instagram cuenta con esa cantidad de seguidores que ahora estamos viendo ahí. Está a punto de llegar a los 30.000 seguidores, pero todavía no está. Y diréis, bueno, ¿y para qué nos aportas este dato? ¿Para qué quieres compartir con nosotros este dato? Bueno, pues para que pongáis también en situación lo que vamos a ver ahora. Wingspan por un lado y Everdell por el otro. Decimos que Maldito Games está a punto de llegar a los 30.000 seguidores en Instagram. Bueno, pues Everdell tiene más de 56.000 votos en la BGG y Everdell tiene más de 95.000 votos en la BGG. Si ponemos eso con la dimensión de seguidores
que tiene Maldito Games en Instagram, pues podemos ser conscientes de la repercusión que estos juegos tienen, bueno, pues en un espacio en las redes sociales como es la BGG. Si comparamos ahora los datos de cada uno de ellos, vemos que Everdell salió un año antes que Wingspan, 2018, Wingspan en 2019. Los dos tienen ahora mismo, que estamos haciendo este vídeo, la misma nota en la BGG. Es cierto que Wingspan bueno, pues tiene no el doble de votos, pero bueno, muchos más votos significativamente que Everdell. Pero los dos tienen esa nota. Vemos que ambos tienen modo solitario, que Wingspan llega hasta 5 jugadores, Everdell hasta 4, aunque con una de las expansiones de Everdell podemos aumentar ese número máximo de 4 jugadores a 5 o 6 jugadores. Las partidas en principio tienen una duración parecida, un poquito más las partidas de Everdell cuando se juntan varios jugadores. Ya os digo que probablemente incluso no lleguen esos minutos que pone ahí cuando se juega el máximo de jugadores de Everdell. Y aquí, bueno, los dos a partir de 10 años yo no los compararía en cuanto a la edad de acceso, porque efectivamente, como vemos, Everdell tiene un puntito más de peso en la BGG, de esa dificultad, sobre 5, 2,83, mientras que Wingspan tiene 2,47. Es un poquito más complejo Everdell, e incluso podríamos decir que Everdell se separa un poco de lo tradicionalmente llamado juego familiar, bueno, porque quizá 10 años, bueno, pues podría ser incluso una edad corta en muchos casos para enfrentarse a un juego como Everdell, especialmente cuando incorporamos expansiones. En estos dos juegos, con lo que vamos a contar es con una mano de cartas. En los dos juegos, cada uno de los jugadores va a contar con una mano de cartas desde el principio. Esas cartas vamos a tener que colocarlas en nuestra zona de juego. En el caso de Wingspan, la colocación de esas cartas, la verdad es que es bastante importante. Aquí tenemos lo que es el tablero de un jugador, que va colocando esas cartas, y en cada una de las filas, esas 3 filas que veis que se están formando de pájaros, de aves, cada una de las filas es un hábitat. El superior es el bosque, el intermedio es la pradera, y el inferior son los humedales, esas aves que bueno, pues, desarrollan su vida en tierra, en zonas húmedas, de agua, bueno, en lagunas, etc., ¿no? Tenemos esas 3 filas. Hay aves que solo se pueden colocar en un hábitat y otras aves se pueden colocar en 2 y hasta en 3, podemos elegirlas. Por lo tanto, la colocación es mucho más relevante. Contamos con una mano de cartas en los dos juegos, pero la colocación es mucho más relevante en Wingspan, porque esa colocación va a implicar muchas cosas a lo largo de la partida. Sin embargo, en Everdell esa colocación no es tan importante. En Everdell lo que destaca más, es cierto que tenemos que colocar también una especie de cuadrícula de cartas, aunque no es necesario, podremos ponerlas incluso en fila, pero teniendo en cuenta el espacio que hace falta en mesa, hace falta bastante más espacio en mesa para jugar a Everdell que a Wingspan, es aconsejable unificar un poco una zona de juego y no extender las cartas en una fila. Al final, acabar por terminar una cuadrícula en la mesa, podemos colocar 5 cartas, igual que en Wingspan tenemos un tablero que nos obliga ya a tener 3 filas diferentes de aves en nuestra zona por hábitats. Como tenemos que hacer una ciudad en Everdell de 15 cartas en nuestra zona de juego, pues es bastante habitual también hacer 3 filas de 5 cartas cada una. Entonces ahí también tenemos una similitud con Wingspan, en la que también vamos a colocar 15 cartas, que son las cartas que vamos a jugar. Es cierto que tenemos ese límite de cartas en un principio, pero también los dos juegos pueden ampliar el número de cartas que podemos jugar. En Everdell, a través de cartas que nos permiten bajar más cartas a nuestra zona de juego sin ocupar espacio de ese máximo de 15 cartas, y en Wingspan con otras mecánicas del juego que nos permiten jugar cartas y que esas cartas tengan valor más allá de los 15 espacios que tenemos en Wingspan. Hasta en esto se parecen los juegos, en el número total de cartas que podemos jugar y en que hay maneras de jugar más cartas. Pero en Everdell, más que la posición de las cartas, esa relevancia que tiene en Wingspan, dónde coloco la carta, en Everdell, como no tenemos esa restricción,
lo que importa más a la hora de jugar las cartas es la relación entre ellas, la relación que hay entre las cartas. De hecho, podéis ver en este despliegue de cartas que tenemos en la imagen que algunas de las cartas en su base, en la esquina inferior derecha, tienen unos circulitos de cartón que se van colocando para tapar determinadas habilidades que nos permiten jugar gratuitamente otras cartas. Las cartas de estructura y de criatura, vamos a montar una ciudad en la que van a estar presentes las criaturas con diferentes profesiones, y luego vamos a tener las estructuras que van a dar forma a nuestra ciudad. Las estructuras normalmente, si las colocamos antes, van a permitir jugar alguna criatura, una en concreto, de forma gratuita, y por tanto hay esa interrelación. Y además también se interrelacionan con ellas a través de habilidades que las conectan de forma muy variada a lo largo de la partida. Las cartas que no puedo o que no me interesa colocar en mi zona de juego también pueden resultar útiles en los dos juegos. Con determinadas cartas, pues, bueno, no con determinadas cartas, al utilizar las cartas no para jugarlas en la zona de juego, sino de otra manera, pues voy a poder obtener recursos con esas cartas en ambos juegos. Por ejemplo, en Wingspan lo que voy a poder hacer también pues es lo que os decía antes, ¿no? Voy a poder solapar esas cartas, tengo 15 espacios, pero voy a poder solapar cartas de mi mano debajo de otras, no van a ocupar espacio, al igual que en Everdell hay cartas que coloco y ya indican que no ocupa espacio de las 15, solapar cartas no me ocupa espacio en Wingspan, pero me va a permitir puntuar, bueno, y obtener ventajas durante la partida. Eso es así. Y además también en Everdell lo que voy a poder hacer con las cartas que entre comillas me sobran, que no me interesa colocar, es utilizarlas también para puntuar. Por ejemplo, si ahora veis este tablero de Everdell con el árbol en la parte superior de la imagen y luego en el centro del tablero, en el prado, esas 8 cartas colocadas en 2 filas de 4. Debajo vemos el mazo de descartes y a la izquierda de ese mazo de descartes vemos un meeple ahí colocadito en la esquina inferior izquierda del tablero, que es lo que se llama el viaje, que está disponible en la estación del otoño, porque Everdell se separa entre 4 estaciones. Y en la estación de otoño voy a poder descartar cartas para ubicar meeples en esa zona del viaje y poder obtener puntos, tantos puntos como cartas descarte. Y hay zonas que son exclusivas para un jugador, son cerradas. Una vez que se pone alguien, ya no puede venir otro y ponerse también. Por tanto, incluso en ese final de partida también hay un poquito de carrera por utilizar esos espacios a los que se puede acceder descartando cartas, ¿no? Las cartas, por lo tanto, tienen en los dos juegos su uso en el tablero o espacio de juego, y también tienen su uso aquellas cartas que no van a formar parte de ese tablero o de esa zona de juego. Por lo tanto, hay muchas cosas, como veis, que están compartiendo estos dos juegos. En Wingspan no tenemos un límite de manos que podemos tener al mismo tiempo en nuestra mano, y en Everdell sí tenemos un límite de 8 cartas, aunque es cierto que ese límite vamos a poder también incrementarlo en función de algunas mejoras o habilidades que podamos obtener a lo largo de la partida. En los dos juegos, durante mi turno, voy a poder elegir entre obtener recursos, voy a poder elegir jugar una carta, pagando los recursos que corresponda, o voy a poder elegir también obtener nuevas cartas. Eso lo voy a poder hacer en los dos juegos de formas diferentes y con procedimientos y mecánicas diferentes, pero en los dos puedo obtener recursos, jugar cartas, obtener nuevas cartas. En Wingspan lo que vamos a hacer es utilizar cubitos. Vamos a tener, aparte de las cartas, vamos a tener un número de cubitos que vamos a poder colocar en nuestro tablero individual, y esos cubitos los vamos a utilizar realizando una selección de acciones en nuestro tablero. Ya veis que ese tablero tiene esas 3 filas, y en la fila superior podemos obtener recursos, en la intermedia podemos obtener huevos que se pueden utilizar en las aves para diferentes cuestiones, objetivos, puntuaciones y demás, y en la fila inferior podemos obtener cartas. Además de posicionar cubitos para realizar esas acciones, también en la parte superior de nuestro tablero individual podemos acceder a la acción de bajar aves para colocar
aves en el tablero. Y después esos cubitos, cuando terminamos nuestro turno y vuelven a la parte izquierda del tablero, donde están indicados cada uno de los hábitats, a la izquierda de la primera carta que hemos colocado, al regresar, esos cubitos pueden activar los poderes de las cartas y por tanto volvemos a lo de siempre. La colocación de las cartas en Wingspan es mucho más importante que en Everdell, donde colocamos exactamente las cartas, tanto para activar, potenciar, mejor dicho, potenciar las acciones, porque ya veis que las acciones en cada una de las filas son más potentes según las vamos realizando más hacia la derecha de nuestro tablero, y para poder realizarlas más hacia la derecha de nuestro tablero tenemos que tener desplegadas más cartas que se van desplegando de izquierda a derecha. Por tanto, con ese despliegue de cartas, esa colocación de cartas, esa selección de dónde coloco las cartas, obtengo una acción más potente en esa fila, y cuando el cubito regresa, pues tiene más cartas por las que ir pasando y tenemos la opción de ir activando más poderes de esas cartas. En cuanto al caso de Everdell, tenemos también lo que es la colocación de trabajadores. Vamos a repartir una serie de meeples, aquí no cubitos, a cada uno de los trabajadores, y en ese tablero que veis ahí vemos la parte central que tiene el prado con las cartas, pero tanto a derecha e izquierda de ese despliegue de cartas en el tablero, como la parte superior donde veis todo el despliegue de recursos, hay diferentes casillas donde podemos colocar a nuestros trabajadores. En esa mecánica de colocación de trabajadores vamos a obtener los recursos y también vamos a poder acceder a algunas acciones que están disponibles también por el tablero. También podremos acceder a eventos, bueno, pues toda esa colocación de trabajadores por el tablero de Everdell. Pero del mismo modo, bueno, también podremos, como digo, en los dos casos jugar cartas y obtener más cartas. Aquí vemos un detalle de Everdell de la colocación de trabajadores en la expansión Belfair, en ese tablero que se coloca en la parte superior del tablero. Ya no utilizamos el árbol, se incluyen nuevas zonas. Bueno, un detalle de esa colocación de trabajadores. En los dos juegos, las cartas que utilizamos pueden contar con beneficios al jugarse, pueden contar con beneficios al final de ronda, pueden contar con beneficios al final de la partida, o pueden contar con beneficios cuando se hace algo con otra carta, incluso cuando eso que se hace con otra carta lo hace otro jugador. También hay cartas que nos permiten beneficiarnos de las cartas de otro jugador. Y esto pasa en los dos juegos. Tienen las cartas ese comportamiento por igual en un juego que en otro. Según avanzamos la partida, en esto que os estamos hablando de los cubitos y la selección de acciones, sí es cierto que en Wingspan vamos disminuyendo el número de acciones que podemos realizar en cada ronda. Y esto es una diferencia importante entre los dos juegos. Según van avanzando las rondas en Wingspan, cada jugador tiene menos cubitos, porque los cubitos entre rondas se utilizan para puntuar determinadas cosas en un pequeñito tablero central de puntuación de objetivos. Utilizamos esos cubitos, los perdemos para las rondas posteriores. Y en cada ronda hacemos menos acciones. Hay una diferencia importante entre las acciones que podemos hacer en la primera y en la última ronda. Esto es completamente al revés en Everdell. En Everdell vamos consiguiendo más trabajadores en la secuencia de rondas. Según van pasando las rondas, vamos obteniendo cada vez más trabajadores. Empezamos, recordar, con solo 2 trabajadores. Y vamos obteniendo más trabajadores durante el juego, de manera que vamos a tener un total de 6 si la memoria no me falla. O sea que imaginaos la diferencia entre el principio con esos poquitos trabajadores y el final con ese número de trabajadores. Pero es que además, a lo largo de la partida, con nuestras acciones, vamos también a ir incrementando la cantidad de recursos que tenemos disponibles, pero además también vamos a ir incrementando el número de cartas que vamos jugando, y esas cartas nos van ofreciendo beneficios, y cuando hacemos acciones entra todo en bucle, entra todo en combo. Pues tenemos más trabajadores, tenemos más recursos, tenemos más cartas que nos dan cosas cuando hacemos cosas, y Everdell va creciendo de forma exponencial durante las rondas. Wingspan cada vez tenemos menos acciones y tenemos que ser mucho más selectivos, aunque recordar, es cierto que en Wingspan las acciones, al ir desplegando cartas en nuestro tablero, las acciones cada vez son más potentes. Por ejemplo, la acción de recursos nos permitirá obtener
más recursos. La acción para obtener huevos nos permitirá obtener más huevos y la opción de obtener cartas nos permitirá obtener más cartas. Pero podemos realizar menos acciones. Tened en cuenta que para jugar una carta en Everdell la jugamos y en Everdell no paramos de jugar nuestra ronda hasta que ya no podemos hacer más turnos. Incluso cuando se nos acaban los trabajadores que podemos colocar, si disponemos de recursos y cartas que nos permitan ir jugando las cartas y obteniendo combos, podemos seguir realizando turnos durante la ronda, aunque ya no tengamos trabajadores que colocar. En Wingspan es cierto que las acciones son más potentes, pero cuando los cubitos se acaban, se acabó. Cuando los cubitos se acaban, se acabó. Aunque nos queden cartas y nos queden recursos, cuando los cubitos se terminan ya no podemos hacer nada más. Incluso aunque los recursos nos permitan pagar cartas, no podemos jugarlas porque se nos acabaron los cubitos. En Everdell, aún no disponiendo de trabajadores que colocar, si tenemos recursos y cartas con los que podemos seguir jugando turnos, podemos hacerlo, aunque nuestros trabajadores ya estén todos colocados en el tablero. En ese sentido, el discurrir de la partida es mucho más tenso en Wingspan, según va avanzando, aumenta la tensión y aumenta, bueno, el tener que estar mucho más atento a lo que hacemos. Y en Everdell lo que aumenta exponencialmente es el disfrute, porque cada vez podemos hacer más cosas, tenemos una cantidad tremenda de cosas que hacer y la verdad es que el final de Wingspan es más tenso que el de Everdell, que es más disfrutón en ese sentido. Sí es cierto que bueno, esos combos existen en los dos juegos. Y en Wingspan esos combos pueden incrementarse según avanza la partida, por lo que decíamos, más cartas desplegadas, los cubitos cuando retornan tienen la posibilidad de activar más cartas en nuestro tablero. Aunque es cierto que esto es muy variable entre partidas, porque está el componente del azar al obtener las cartas y nuestras decisiones al colocar las cartas en un hábitat determinado. Porque lo que decíamos, hay cartas que se pueden colocar en hábitats diferentes, esos espacios están relacionados con determinadas acciones y la combinación de cartas desplegadas en cada espacio es clave en esos combos. Y además las cartas que nos toquen, porque las cartas, como decíamos, tienen diferentes poderes. Si en una partida nos tocan muchas cartas de poderes al jugarse, después, cuando los cubitos retornan en su desplazamiento de derecha a izquierda de nuestro tablero personal, esas cartas ya no se vuelven a activar otra vez. Sin embargo, si tenemos cartas con los poderes marrones, que podemos decir coloquialmente, pues ahí podremos tener activar esas cartas varias veces durante la partida. Pero si no, si nuestro número de cartas es con aves de otros poderes diferentes, que no se activan cuando pasan los cubitos, bueno, pues por eso digo que esto es muy variable entre partidas, ¿no? Y a veces la sensación de partida en Wingspan puede ser muy diferente entre unas partidas y otras. También en Everdell puede pasar esto, porque en función de lo que nos vaya ofreciendo el prado o lo que podamos robar del mazo, la sensación de partida puede ser muy distinta en función de lo que nos pueda ir saliendo. Pero es cierto que, en mi opinión, es más fácil zafarse del azar de las cartas en ese sentido en Everdell que en Wingspan en cuanto a hacer una partida competida con el resto de jugadores. En los dos juegos la ventaja que tienes es que siempre vas a poder hacer algo, pero como te vengan malas cartas en Wingspan tienes muy complicado remontar y a mí eso me parece más sencillo en Everdell. Incluso una de las expansiones de Everdell, New Leaf, mejora el juego en el sentido de la rotación de cartas en el tablero cuando se juega sobre todo a dos jugadores. Por tanto, el juego presenta también soluciones en ese sentido. En cuanto a la preparación del juego, la recogida, el setup en Wingspan es relativamente más sencillo y rápido. Es más fácil de recordar incluso con el tiempo. Además, incluso añadiendo expansiones. Porque es una característica que tiene Wingspan en cuanto a su setup, su preparación, ya que las expansiones básicamente añaden cartas al juego base, y en el caso de Oceanía, por ejemplo, se realizan sustituciones, sustituimos tableros, sustituimos dados, pero con las expansiones de Wingspan no se añade un número de elementos que complique su preparación. Incluso ya digo, con las expansiones lo que solemos añadir es cartas. En Oceanía cambiamos unos tableros por otro, cambiamos unos dados, hay un recurso más, pero la preparación no sufre una importante variación y es una preparación sencilla. Aquí veis un ejemplo de preparación de partida justo antes de comenzar la partida, una preparación para 4 jugadores. No tiene gran complicación.
En Everdell el setup es más variado y se vuelve más denso y difícil de recordar si pasa cierto tiempo entre partidas y utilizamos, además, incorporamos algunas expansiones. Además, en este último caso, en el caso de que incorporemos expansiones con diferentes elementos que ya son nuevos, que incorporan cosas que no existen en el juego base, que hay más elementos, pues también recoger la partida es más laborioso. En esto, bueno, pues sí que hay una diferencia entre estos dos juegos, como también tienen diferencias en otros apartados. Pese a la similitud general que tienen los dos juegos, pues son juegos muy similares, con un planteamiento y un funcionamiento muy similar, y que aunque no lo parezcan, se parecen más de lo que se diferencian. Las expansiones de Everdell sí que es cierto, como decíamos, que aportan más novedades y variaciones al juego que las de Wingspan. Pues en el caso de Everdell, además de aportar nuevas cartas con nuevas habilidades, pues aportan también nuevos tableros con nuevos escenarios de juego y nuevos tipos de trabajadores que llevan a cabo pues acciones diferentes también, ¿no? Esas características de las expansiones de Everdell. Y además también pues, aportan otra serie de elementos que incorporan al juego pues, nuevas formas de jugar. Por tanto, sí que las expansiones de Everdell varían mucho más el juego, muchísimo más el juego, de lo que lo hacen las expansiones de Wingspan. En cuanto a la cantidad de cartas totales que tienen estos juegos, así como el número de ellas diferentes, la cantidad de cartas distintas que tiene el juego, bueno, pues es muy buena en los dos juegos, es muy buena en los dos casos. Y las ilustraciones, además, que presentan los dos juegos también en las cartas, pues son destacables también en los dos casos. Ahí sí que estos dos juegos pues tienen un buen elemento, un buen componente en las cartas, que es parte principal del juego y no defraudan en ninguno de los dos casos, ni en Wingspan ni tampoco en Everdell. La verdad es que la cantidad y variedad de componentes y de materiales también es muy buena en los dos juegos. Ahí también comparten esa característica positiva de tener buenos componentes y materiales. Aunque en recientes ediciones, especialmente en Wingspan, por la búsqueda del respeto al medio ambiente, se han variado bueno, pues la presencia, la tipología de algunos de los materiales, y sí que hay diferencias entre las primeras ediciones del juego y las ediciones actuales. Si quieres pensar que son juegos complejos, que estás empezando, y ya decíamos al principio del vídeo que queremos presentar esto un poco pues precisamente para esas personas que estáis comenzando, que estáis con los primeros juegos de vuestra ludoteca y disteis los primeros pasos y ya oíais hablar, bueno, pues de juegos a los que lanzarse cuando, bueno, ya sabes que esto de los juegos de mesa pues es una afición en la que vas a entrar de cabeza, y Wingspan y Everdell suenan, ¿no? Pues no son juegos complejos, la verdad, no son juegos complejos, pero al contar con tantas cartas diferentes y lo que ello implica en el juego, en la partida, que ofrecen la posibilidad de combinarse entre ellas de maneras tan diferentes, pues sí que en los dos juegos es necesario enfrentarse a un par de partidas antes de dominar todas las posibilidades del juego. De todas maneras, si quieres un juego más accesible, con un setup y recogida más ligeros, fácil de explicar y con un rango de edad más amplio, pues nosotros pensamos que es Wingspan ese juego. Y si buscas un juego un poquito más denso, ligeramente más complejo y que ofrece un universo más variado con sus expansiones, entonces pues Everdell pensamos que sería esa elección. Wingspan, de todas maneras, ofrece incluso una guía para jugar directamente los primeros turnos. O sea que incluso con una explicación muy breve podemos facilitar a alguno de los jugadores esa guía y las cartas correspondientes a esa guía, y durante los primeros turnos, después de nuestra explicación general, siguen esa guía y pueden jugar los primeros turnos y meterse en el juego ya directamente sin una explicación tampoco muy larga ni muy detallada. El acceso, como decíamos,
Wingspan es más sencillo que en el caso de Everdell, sin ser ninguno de los dos juegos excesivamente complicados. Sí que por nuestra parte pensamos que las expansiones probablemente convierten a Everdell en un juego menos familiar y más apto para jugadores con cierta experiencia y que puede contentar con la expansión adecuada incluso a los más jugones. Estas expansiones incorporan un buen número de novedades y variaciones o ampliaciones en el juego. Bueno, pues hay expansiones también para todos los gustos y en ellas nos vamos a encontrar pues también diferentes propuestas y novedades para el juego, nuevas formas de jugar, en que amplían realmente el juego y lo mejoran. En algunos casos le añaden un puntito de dificultad y en otros casos simplemente pues ofrecen opciones diferentes a las que estábamos acostumbrados en el juego base. Aparecen nuevas formas de jugar, nuevos elementos, nuevos personajes, nuevos meeples, nuevas criaturas, nuevos escenarios. Bueno, es yo creo que un universo en ese sentido más rico y más amplio que lo que ofrecen las expansiones de Wingspan. Expansiones de Wingspan que son más parecidas al juego base. Las expansiones de Wingspan son más parecidas al juego base e incluso también son más parecidas entre sí. Esas expansiones de Wingspan mantienen una línea bastante regular que no incorpora grandes novedades ni variaciones a la forma de jugar. Sí aporta cartas diferentes porque son aves de diferentes regiones del mundo y en cada una de las expansiones sí se introdujo algunas cartas que incorporan una nueva forma de puntuar, pues al final de ronda o al final de partida. Pero realmente eso no cambia mucho lo que es el funcionamiento general del juego, como si ocurre, por ejemplo, en Everdell. Salvo en Wingspan la expansión Asia, que se incorporaba bastantes novedades, pero curiosamente la expansión Asia incorporaba una serie de novedades que no se pueden utilizar en partidas a más de 2 jugadores. Entonces, pues se queda ahí un poco también en terreno de nadie en ese sentido, ¿no? Wingspan Asia es un buen juego si no tienes Wingspan y vas a jugar sobre todo a 2 jugadores, pero como expansión del juego base, en Wingspan Asia es un poco incomprensible. Pero bueno, es el problema de hacer un juego independiente que también permite ampliar el juego base, pero que la parte central de esa expansión sea incompatible con el juego base, pues, para poder jugar 3 o 4 jugadores, ¿no? Pues, bueno, pues ideas editoriales. El conjunto de Everdell y sus expansiones para nosotros sitúa a este juego, a Everdell, en nuestra opinión, un peldaño por encima de Wingspan. E incluso por el momento, el primo de Wingspan, el de los dragones, pues solamente cuenta con el juego base y es pronto para poder enfrentarlo a un Everdell que cuenta en total con 5 cajas de expansiones diferentes, diferentes modos de juego, incluyendo juego cooperativo, posibilidad de hasta 6 jugadores y diversas mini expansiones también, tanto del juego como incluso con elementos de deluxificación. Además, en la mayoría, si lo pensáis, si habéis jugado Wingspan frecuentemente a más de 2 jugadores, en la mayoría de finales de partida de Wingspan, especialmente a 3 o más jugadores, es muy habitual que más de un jugador termine sus últimos turnos haciendo lo mismo. Y ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues esta ha sido nuestra comparativa entre estos dos juegos en los que hemos intentado presentaros pues un poco las características principales de cada uno de ellos para que podáis valorar pues precisamente esas características principales y centrales y cómo os puede encajar a vosotros cada uno de estos juegos. Por el momento, en nuestra opinión, como os decíamos al principio, después de haber jugado los dos juegos, haber probado todas sus expansiones, haber jugado a todo tipo de número de jugadores y con diferentes jugadores, diferentes edades, nosotros pensamos que como producto, como juego, una cosa es que te guste más. El gusto muchas veces está separado de pues, la objetividad, ¿no? Normalmente el gusto está separado de la objetividad. Pero estos juegos, si los juntamos y los diseccionamos con todos estos elementos de los que hemos hablado ahora, pensamos que es evidente que no tiene que ver
tanto con nuestro gusto personal como con el hecho de que Everdell es un juego más completo que Wingspan, y por eso nosotros lo ponemos un peldaño por encima. Eso no quiere decir que disfrutemos también Wingspan, que lo jugamos mucho, y tampoco quiere decir que para ti sea al revés. Por eso te pedimos que en los comentarios del vídeo nos indiques cuál es tu opinión, qué juego te gusta más de los dos, si los has jugado los dos, si has probado expansiones de uno y otro, qué opinas de las expansiones, cómo varían el juego. Bueno, pues que nos dejes tu opinión, que puede ser completamente contraria a la nuestra, y eso ni es bueno ni es malo, eso simplemente es tu opinión y puedes expresarla libremente con respeto en los comentarios todo lo que quieras comentar o preguntar. Y también te animamos a que te suscribas a nuestro canal, al canal de Mini Meeple, porque suscribirse es totalmente gratuito. Es que es una acción tan sencilla, es ir con el ratón al botoncito de suscribirse y uno se suscribe. Le das un me gusta al vídeo, activas la campanita para que te avise cuando publicamos nuevo contenido y no hay nada más que hacer. No cuesta nada, no tiene ningún coste y simplemente pues haces ese gesto para apoyar al canal. No hay nada más fácil que eso. Así que nada más, os agradecemos como siempre el seguimiento que está teniendo el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos aquí con próximos contenidos. Gracias a todos, adiós.